Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Primera Comunión. En este momento los invito para que iniciemos esta preparación a la Primera Comunión, esta primera catequesis. Ya vimos la introducción con una oración a la Sagrada Eucaristía. Entonces vamos a hacer una oración que la encontramos en este devocionario eucarístico hecho por la Conferencia Episcopal de Colombia y editado por Paulinas. Es muy bonito, lo pude encontrar hace poquito en mi retiro espiritual y entonces ahí lo estaban vendiendo las hermanas Paulinas. Vamos a buscar una de estas oraciones. Hay muchas oraciones aquí acerca de la Eucaristía. Entonces vamos a iniciar con una de estas oraciones que son muy bellas y nos ayudan como a irnos preparando para esta primera comunión. Entonces vamos a hacer el acto de fe que aparece aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo, yo te adoro. Tú me lo has dado todo, yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí, yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita, yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, bienvenidos de nuevo a nuestra catequesis de Primera Comunión. En nuestro encuentro anterior hicimos una introducción acerca de qué es la Eucaristía y cómo se celebra y se vive la Eucaristía. Entonces, lo primero que entendemos es que ¿quién es la Eucaristía? Primera pregunta, ¿quién es la Eucaristía? Jesucristo. ¿Para qué es la Eucaristía? Para que Jesús pueda hacerse comestible a nosotros. Nosotros nos podamos unir con Él y podamos celebrar su presencia viva entre nosotros. En cada Eucaristía Jesús está presente mediante algo que nosotros ya explicamos que se llama sacramento. Sacramento es una acción concreta y real de Dios en nosotros, algo que podemos ver, tocar, saborear, sentir, vivir. Es Jesús, Jesús que está allí, que lo podemos encontrar, lo podemos tener, lo podemos tocar, nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Y entonces si yo me como a Jesús, Él entra en mí y yo en Él, y entonces hacemos esto, nos unimos con Cristo. Qué dicha poder alimentarse de Jesús, recibirlo por primera vez. Yo no sé si les voy a mostrar ahora por ahí mis fotos de mi primera comunión, para que vean ustedes ese momento tan bello que a mí me marcó la vida. Fue en ese momento donde me enamoré de una manera tan importante de Jesús, que fue una de las razones por las cuales me hice sacerdote. Quería darle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos a Jesús. Una vez tú entiendes que en la hostia está Jesús, pues tú se lo quieres dar a todo el mundo, claro, y quieres que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo lo ame. Y entonces yo quisiera que, no sé cómo hacer, pero estoy tratando de hacer lo posible para que ustedes se enamoren de Jesús y de la Eucaristía, para que ustedes no falten nunca a la misa, para que vengan y disfruten, y cada que reciban al Señor lo hagan con amor, y que de aquí en adelante ustedes también le transmitan eso a sus hermanitos, a sus compañeros, a sus hijos cuando tengan los hijos, y cuando ustedes puedan tener la oportunidad de hablar de Jesús, Eucaristía, o de motivar a alguien para que venga y reciba a Jesús, pues decírselo. Qué dicha uno poder tener a Jesús, qué dicha tenerlo ahí todos los días, poder venir a hablar con Él, como lo hemos hecho en algunas ocasiones que hemos ido a hablar con Jesús allá en la capilla. Muy bien, dijimos la vez pasada en la introducción, terminamos diciendo que hoy íbamos a trabajar, y les había dejado tarea, leer Lucas 1, capítulo 1 y 2, ¿verdad? Bueno, imagino que no se acuerdan. Bueno, habíamos quedado en eso, que iban a leer el Evangelio de San Lucas capítulo 1. Entonces, vamos a tomar ese Evangelio, el Evangelio de San Lucas capítulo 1,
que está ahí en nuestro Nuevo Testamento. Si ustedes allá en su casa, imagino que tienen su Biblia y lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice. Como yo tengo el micrófono, lo voy a leer. Lucas 1, capítulo 1. Está en la página 79 de este catecismo, que es el Catecismo para las Fuerzas Armadas. Sí, Lucas 1. ¿Ya lo encontraste? Página 79. Muy bien. Es una carta que le manda el evangelista Lucas a un señor que se llamaba Teófilo. ¿Saben qué significa Teófilo? Amigo de Dios. Teo significa Dios y filo, amigo, ¿no? Teófilo. O sea que todos nosotros debemos ser teófilos. Tenemos que convertirnos en teófilos. De pronto, si alguno quiere ponerle a un hijo el nombre Teófilo, pues no suena muy bonito en español, pero es un nombre muy bello, ¿no? Como hay otro nombre también muy bonito, pero que en español no suena muy bien. Casi todo el mundo quiere ponerle a los hijos nombres bonitos, que suenen bonito. Hay uno que se llama Cristóforo, que es portador de Cristo, ¿no? Yo quiero ser Cristóforo, aunque tengo un nombre muy bonito, Francisco. Francisco Alejandro. Pero quiero ser Teófilo Cristóforo, o sea, amigo de Dios y portador de Cristo. Chéverísimo. Me pidieran, tuviera que elegir un nombre nuevo, pues me ponía uno de esos dos. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han intentado componer la narración de las cosas realizadas entre nosotros, según nos lo han enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, porque Lucas no era uno de los apóstoles, ¿no? Lucas y Marcos no eran apóstoles, eran discípulos de los apóstoles, ¿no? Entonces, parece que Lucas incluso era como médico, sabía algo como de medicina. Según la tradición dicen que él sabía algo como de medicina, que es el evangelista del que estamos hablando. Entonces, por eso él dice que muchos han tratado componer la narración de las cosas realizadas entre nosotros, según nos lo han enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes, hacerte una narración ordenada para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿de qué nos habla ese primer capítulo, ese primer párrafo? Juan. ¿Qué nos dice ese primer párrafo? No sé por qué se me perdió la página. Bueno, ahí te la busco. No, ya. Es esta, es este. Ese es. Ay, yo sabía, yo no sé. ¿Sí? Lo demás son comentarios. Entonces lo volvemos a mirar rápidamente. Bueno, ilustre Teófilo, puesto que muchos han intentado componer la narración de las cosas realizadas entre nosotros, según nos lo han enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes, hacerte una narración ordenada, para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra. Entonces, miren ustedes esto tan importante. Resulta que al principio la palabra de Dios, eso no fue que a medida que iba hablando Jesús iba escribiendo. Eso no se sabía, la mayoría no sabía escribir. Sino que al inicio todas las cosas se iban transmitiendo de palabra a palabra, ¿no? De voz a voz. Que entonces nos está diciendo Lucas que él va a hacer una narración ordenada de lo que ya existe, de la predicación que ya existe en forma verbal, de la tradición oral. Nosotros llamamos a esto la tradición apostólica. ¿Cómo se llama? La tradición apostólica. Es decir, la enseñanza de las palabras de uno al otro. Cuando tú vas a misa, escuchas al Padre predicando, haciendo la enseñanza, y esto va de corazón a corazón, de persona a persona. Entonces, así como está la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios escrita no quita, ni agota, ni rechaza lo que llamamos la tradición apostólica.
Entonces miren que precisamente los evangelios son escritos basados en la tradición apostólica, en la enseñanza que dejaron los apóstoles a los suyos, ¿no es cierto? Entonces la idea es que ustedes más adelante, los que están viendo este video y ustedes también, mañana le enseñen a alguien más lo que están aprendiendo. ¿Ven? Lo que yo le estoy enseñando. Y lo que yo le estoy enseñando lo recibí de todos los que a mí me enseñaron. Y ellos de todos los que a ellos les enseñaron. Y así. Muy bien. Vamos al otro punto. Entonces vamos a ver cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista. Dice así. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre, ¿cómo se llamaba? Zacarías. Acuérdense de Zacarías, aguas con gozo, o Zacarías, tal cosa, para que se acuerden del nombre de Zacarías. Era del grupo de Abías, o sea, había como un sacerdote líder. Estamos hablando de sacerdotes judíos, no de sacerdotes católicos, no existíamos los sacerdotes católicos. Entonces tenían como un grupo de sacerdotes liderado por un señor que se llamaba Abías, ¿no? Y entonces vamos a hablar qué le pasó a este sacerdote Zacarías, qué pasaría con Zacarías. La mujer de Zacarías, cuya mujer era descendiente de Aarón. ¿Aarón quién era? Hermano de Abraham. Hermano de un señor que se llamaba Abraham. ¿Y cómo se llamaba la mujer de Zacarías, la esposa? Isabel. Ajá. Yo conozco por ahí una niña que se llama Isabela, muy bonita. Isabel se llama la señora de el don Zacarías. ¿Cómo se llamaba el esposo de Isabel? Zacarías. ¿Y la señora de Zacarías? Isabel. Ambos eran justos ante Dios porque guardaban irreprochablemente todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Qué significaba guardar? Pues que lo conocían, lo ponían en práctica, ¿no? Lo guardaban aquí en la cabeza, se lo aprendían y lo ponían en práctica. Y lo observaban. El verbo guardar significa observar en muchos idiomas, ¿no? Por ejemplo, en italiano, si tú aquí dices guardar y escoger este libro y meterlo para dentro de un cajón, ¿no? Sí. En cambio, guardar en Italia es mirar. Dice, guarda, o sea, mira, pon atención. Muy bien. Entonces, no tenían hijos. ¿Cuántos hijos tenían Zacarías e Isabel? No tenían. No tenían hijos. Porque Isabel, ¿cómo era? Estéril. ¿Estéril qué significa? Que no tiene hijos, ¿no? Por ejemplo, la tierra estéril es la tierra que no da fruto. Es una tierra que tú puedes sembrar ahí y no sale nada. Y los dos además eran de avanzada edad. O sea, ya eran personas muy, muy mayores, ya no podían tener hijos. Y además ella nunca había tenido hijos, nunca había podido tener hijos porque no era fértil. Ella no tenía la capacidad física de tener hijos. Estando él de servicio ante Dios, en el turno, porque entonces allá los sacerdotes le servían a Dios por turnos, ¿no? Entonces le tocaba el turno a él. En el turno, espérate que me pasé 2 hojas. En el turno de su grupo, ¿cómo se llamaba ese grupo? ¿Grupo de quién? ¿Cómo se llamaba el jefe del grupo de donde le tocaba a Zacarías? No, ahí decía. En tiempos del rey Herodes, Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Bueno, toca ponerle cuidado a la lectura, ¿no es cierto? Entonces le tocó el turno en suerte. Conforme al uso litúrgico, ¿cómo era que se llamaban? Los tunim, y no me acuerdo, eran como unos dados, que tiraban unos dados a ver a quién le tocaba el turno. Había unos dados que se llamaban los tunim y otra cosa, eran como unos dados, como unos huesos, una cosa así. Entonces le tocaba entrar a él al santuario del Señor a ofrecer incienso. Aquí hay una cosa bien interesante. Solamente una persona, un sacerdote, podía entrar al templo. Nadie más. Una sola persona. Al que le tocaba el turno. Pero entonces, como si a él le pasaba algo allá adentro y nadie podía más entrar,
Ustedes saben qué hacían, le amarraban una cadena al pie. ¿En serio? Si ven que no salía, ¿Qué hacemos? nadie más podía entrar, solo uno. Entonces, si le pasaba algo, lo podían jalar con esa cadena. Era muy interesante. Ay, Bueno, ¿y cómo que iba a pasar? pues, un infarto o un desmayo o algo, no podía pasar. Entonces, ¿a qué iba él? A ofrecer el incienso. ¿Saben qué es el incienso? ¿No creo que barreran tus padres? No. Bueno, ahorita les muestro qué es el incienso. Son como unas bolitas amarillitas que cuando se queman producen un olor muy agradable, ¿no? Como si fueran los ambientadores de la época. Pero entonces sacaba mucho humo. Y entonces ese humo con un olor tan agradable producía, era como el signo de la oración que subía al cielo, que todavía nosotros lo usamos, los sacerdotes lo usamos. Acuérdense que a Jesús, ahora lo vamos a ver más adelante, a Jesús los Reyes Magos, ¿sí se acuerdan de la Navidad? Sí. Les traían 3 regalos. Sí. ¿Cuáles eran? Incienso, mirra y oro. Incienso. ¿Quién usaba el incienso? ¿Qué dice aquí? ¿Quién era el que usaba el incienso? ¿No el pueblo? No. Sacerdotes. Exacto, los sacerdotes. Entonces, si a Jesús le regalan incienso, quiere decir que ven en Jesús a un sacerdote. A ver, si yo les voy a hacer un regalo a ustedes, yo digo, a ver, ¿qué les regalo a estos niños? Entonces les regalo, por ejemplo, una bicicleta, les regalo unos chocolates, unos dulces, unos juguetes o algo que yo piense que a ustedes les puede gustar, ¿no es cierto? Digamos que ahora ustedes me van a hacer un regalo a mí. Entonces, ¿me van a regalar un juguete? No. No, porque ya estoy muy viejo. No, de pronto una bicicleta sí me gustaría. Pero, ¿qué me podrían regalar ustedes? ¿Una cruz? Una cruz, algo que sea como para un sacerdote, ¿no Ajá. es cierto? Un carro, ojalá, un carro. Muy bien, pero no muy elegante porque los sacerdotes ya no usamos carros elegantes. El Papa anda en carro sencillo, entonces ahora tenemos que andar en carro sencillo. Muy bien, y nos da un buen ejemplo el Santo Padre. Entonces, el incienso era de los sacerdotes. ¿Para qué el sacerdote tenía el incienso? Para rendirle culto a Dios, para quemar el incienso ahí en el santuario y demostrarle así el amor y la oración, esa oración que subía al cielo. Es un signo. Y entonces estaba él en esas y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se asustó al verlo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Zacarías? Se asustó. Se asustó, le dio susto, claro. Uy, qué susto. Sí, no. ¿Quieren que se le aparezca uno? Uy, qué susto. Sí. No, a mí me daría miedo que apareciera ahí como Dios, plama, y a mí me daría mucho miedo. Te daría mucho miedo, muy bien. Y entonces el ángel de Dios le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada. Vamos a ver qué le pidió Zacarías al Señor. Y tu mujer Isabel te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. O sea que el ángel le dice cómo tiene que ponerle nombre al hijo, Ah, Juan. ¿no? Dijimos que la mujer era ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la mujer? Isabel. Isabel. Se te va a olvidar, ¿no? ¿Cómo se llama la mujer? Isabel. ¿Y cómo era la mujer? Viejita y estéril. Estéril, acuérdese, ¿no? Sí, lo mismo, no era fértil, o sea, estéril. Sin embargo, Dios le va a hacer un milagro, le anuncia que le va a dar un hijo. Miren esto tan bello. ¿Quién da los hijos? Dios. Dios. ¿Quién va a dar los hijos? Dios. Y le va a poner el nombre Juan. Juan. O sea, el nombre es una cosa importante. Dios mismo le está diciendo a través del ángel qué nombre le tiene que poner. Y entonces, mira lo que le anuncia. Ojo con esto, vea Juan, ya que estamos hablando de Juan. Cuidado, Juan. Vea, tenemos a Juan y a Isabel aquí. ¿Estamos bien? Preciso. Este es el evangelio de ustedes, muchachos. Será para ti causa de gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licores, y estará lleno de Espíritu Santo. ¿Por qué no puede beber vino ni licores?
que es hijo de un sacerdote. Bueno, lo que pasa es que, digamos que, lo que pasa es que había unos consagrados a Dios, unos personajes en la Biblia que aparecen con un nacimiento así milagroso como este. Por ejemplo, hay varios, pero hay uno que se llamaba Sansón. ¿Me acuerdan? ¿Han oído hablar de Sansón? Sí. ¿Sí? Juan, había otro que ese Sansón también se le había pedido a Dios que él no bebiera vino, porque era como un signo de consagración especial, que no bebieran el vino. Esto es una cosa interesante, porque después precisamente Jesús se transforma es el vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces, va a ser como un hombre interesante. Entonces decíamos que no beberá ni vino ni licores. Y entonces estará lleno de Espíritu Santo. Esto está bien interesante. Ya desde el seno de su madre va a estar lleno del Espíritu Santo. Miren qué cosa tan bonita. Desde el seno de su madre va a estar lleno del Espíritu Santo. Convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y enseñar a los rebeldes la sabiduría de los justos. O sea, este hombre viene a hacer como una transformación de la vida de la gente, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿cuál va a ser la misión de Juan el Bautista? Cambiar la apariencia de la gente mala. Exacto. Convertir a muchos israelitas a Dios, aquí dice, ¿no? Miren el texto y verá, Juan, póngale cuidado. Ir delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos. Entonces va a haber conversión, va a haber reconciliación, va a enseñar a los rebeldes la sabiduría de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré que es así? Pues yo soy viejo, mi mujer de avanzada edad. O sea, dijo Zacarías, madre, pero eso está difícil, ¿cómo así que yo voy a tener un hijo? Si estoy viejo, mi mujer ya no está para esos trotes. El ángel le contestó, yo soy Gabriel. Entonces, ¿cómo se llamaba el ángel que estaba? Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte de esta buena noticia. O sea, ¿cómo se dice buena noticia en griego? Evangelio. Muy bien. Me imagino que en el colegio les enseñan griego, ¿sí o no? No, que les van a enseñar griego. Muy bien. Y he sido, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que suceda todo esto, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo. Vean esto tan interesante. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, le dice, va a quedar tu mujer embarazada, y él como que no las cree. No, está muy difícil, yo estoy viejo, mi mujer también, mi mujer es estéril, entonces se queda mudo hasta que todo esto no suceda, porque si no, pues él se pone a hablar cosas que no debe decir. Y entonces se queda mudo. Queda mudo porque no creyó en lo que le decía el ángel. Esto es muy interesante porque después, cuando veamos el Evangelio de San Lucas 2, vamos a ver que el ángel Gabriel también se le aparece a una niña. Una niña como de 13 años, 12, 13 años, que se llamaba Miriam, que en español nosotros le decimos María. Que va a tener un hijo llamado Jesús, Emanuel. El padre iba a ser Dios. Exacto, Dios es el papá. Y entonces, ¿María tenía 13 años? Por ahí, de 13 a 14 años, 12 a 13 años, 12 a 15 años. Era una joven adolescente en esa época. ¿Y saben qué pasó? Que María, en vez de decir que no, que cómo así, que yo, ¿cómo voy a hacer? María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vea qué bonito, cuando estemos mirando en Lucas 2, vamos a comparar a María con este señor Zacarías. El ángel contestó, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios, te quedarás mudo. Muy bien. La gente estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que permaneciese tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles, por lo que comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. No les podía hablar porque había quedado mudo.
Él les hacía señas y permaneció mudo. Al cumplir su tiempo de su ministerio, se fue a su casa. Unos días después, Isabel, su mujer, quedó encinta. Y el Señor quedó encinta, estuvo 5 meses sin salir de la casa. ¿Cuánto dura un embarazo, Juan? 9. 9 meses. 5 meses duró sin salir de la casa. Y se decía, el Señor ha hecho esto conmigo y me ha librado de la vergüenza ante la gente. Ahora vamos a ver, en este mi primer capítulo, vamos a ver ahora cómo fue el anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, primero vimos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y ahora vamos a ver el anuncio del nacimiento de Cristo. Dice así, a los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada, ¿cómo? Nazaret. Nazaret. A una joven virgen, por eso es una joven, o sea, una niña, una muchacha joven. Virgen, ¿qué significa virgen? Significa dos cosas. Primero, que no ha tenido relaciones íntimas todavía. Ya ustedes saben cómo vienen los niños al mundo, ¿no es cierto? Sí. Pues esta todavía no la habían tocado, no había tenido relaciones con nadie. Pero además significa que había sido consagrada a Dios. Entonces, estaba prometida en matrimonio a un hombre descendiente de David. Fíjense que siempre es importante decir de quién es descendiente. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Isabel, dijimos de quién era descendiente Isabel? No, miremos a ver. Miren, revisen, vuelvan atrás, a ver quién me dice primero. ¿De quién era descendiente Isabel? Herodes. No, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Aarón. Aarón. Juan, ¿quién dijimos que era Aarón? El descendiente de Isabel. No, dijimos que era ¿quién? ¿Hermano de quién? Abraham. Abraham. Muy bien. Entonces, en cambio, este joven José, este hombre llamado José, era descendiente ¿de quién? David. De David, el rey David. La virgen se llamaba María, en español María, ¿no? Entró donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Mire que al otro le dijo, oiga, no se asuste, ¿no? Sí. Y a esta le dice, alégrate, llena de gracia. O sea, llena de gracia, ¿qué significa? Llena del Espíritu Santo. También decíamos que el niño que va a nacer va a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. María es la llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, eso es muy importante, porque es que hay unos que hablan de la Virgen María como si ya no fuera ninguna, no. Estaba llena de gracia y el Señor estaba con ella. Nos dice el ángel que todavía no sabemos cómo se llama, pero ya sabemos que es el ángel Gabriel. Eso es el ángel Gabriel. Ante estas palabras, María se turbó. Ah, sí, aquí dice, a los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel. Muy bien. Ante estas palabras, María se turbó. Claro, o sea, no dice que se asustó como el otro, se llenó de miedo, sino que como que se emocionó, ¿no es cierto? Se turbó. No se llenó de miedo, sino que se turbó. O sea, se emocionó, se llenó de emoción. Claro, un ángel que se le aparece y le diga todo eso. Y se preguntaba qué significa todo este saludo. Oye, ¿por qué me está saludando así como si yo fuera quién o qué? El ángel le dijo, no tengas miedo, María. También al otro le había dicho no tengas miedo, pero porque el otro se asustó. No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Y entonces le hace la profecía como se la hizo también a él, ¿no? A Zacarías. Concebirás, o sea, vas a quedar embarazada, y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre.
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, él va a ser el rey de Israel. Esto es muy importante. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no tengo relaciones íntimas con ningún hombre, no tengo relaciones, no conozco ningún hombre. Esto en cada Biblia lo traducen de una manera distinta. Hay una que dice, no conozco varón. Pero María lo que quería decir es, oiga, yo soy virgen, ¿y cómo hago para quedar embarazada? Voy a quedar embarazada, pero ¿cómo si yo soy virgen? Es más, no solamente soy físicamente virgen, sino que es que soy consagrada a Dios. Entonces, ¿cómo voy a hacer para quedar embarazada? Pero era una pregunta, no era un cuestionamiento para decir, no, yo no voy a poder, no, como Zacarías, que dijo, no, eso no, sino que es diferente. Entonces, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira a tu pariente Isabel. Ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de 6 meses. O sea, ¿se acuerdan? Miren lo que vimos. Primero a Zacarías le anuncian que va a tener un hijo. A los 5 meses, Isabel estuvo 5 meses sin salir de la casa. Y a María le dice, hace 6 meses que está embarazada. O sea, un mes después de los 5 meses. ¿Cierto? O sea, un mes después de los 5 meses. Ya está de 3 meses. Mira, tu pariente Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que llamaban estéril está ya de 6 meses. Porque, grábense esta frase, por favor, si tienen con qué subrayar, subrayenla. En la Biblia que tengan allá, los que ven el video, ustedes aquí. Ojo con esta frase. El versículo 37 del capítulo 1 de Lucas. La frase dice, porque no hay nada imposible para Dios. Ese versículo, téngalo presente. Versículo 37, capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Porque no hay nada imposible para Dios. Apréndanselo, subrayen. María dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto es muy importante. María dijo, esta es la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Muy bien, aquí voy a hacer una pausa. Quiero que miremos este librito. Oremos al Señor, pero también ustedes van a encontrar esto que les voy a decir en otra parte. A ver quién encuentra primero. Vamos a buscar aquí una oración que se llama el Angelus. Angelus, se escribe Angelus. A ver, oraciones diarias. El ángel de la guarda, oración para acostarse. El Angelus. Página 15. El Angelus. Aquí lo tengo. El Angelus. Espérate, que es que esto está al revés. Muy bien. Entonces, dice, esto se hace, el Angelus se hace a las 12 en punto del día todos los días. Entonces, cuando sean las 12, ya nos pasamos 15 minutos. Entonces son las 12:15, lo podemos hacer. Entonces vamos a orar el Angelus. ¿Listos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo digo una frase y ustedes dicen lo que no dije, o sea, lo que sigue. Bueno, el ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, por su muerte y resurrección, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les faltó aquí en este librito ese pedacito, esa oración. La hice de memoria y por ahí cometí un errorcito, pero después la miramos bien. Esta oración del Ángelus la debemos orar al mediodía. Y esta oración, si ustedes se fijaron, es como nos cuenta la historia de este capítulo 1 que acabamos de leer, de San Lucas, ¿no es cierto? La encuentran en internet, la encuentran en el librito, la encuentran en todas partes. Se llama el Ángelus, se escribe Ángelus y se pronuncia Angelus. Cuando estamos en Pascua hacemos una diferente. Y miren esto tan bello. ¿Qué decía la oración? Volvamos a mirar. Empieza diciendo: el ángel del Señor anunció a María, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de ver, el anuncio del ángel Gabriel a María. Entonces, está aquí en Lucas 1. ¿En qué versículo? Ya les voy a decir. Cuando sabí, a ver, Lucas 1, a ver quién lo encuentra primero. El anuncio del ángel Gabriel a María. Versículo 26, 28, versículo 28 del Evangelio primero de San Lucas. Entró donde ella estaba y le dijo: alégrate llena de gracia, y el Señor está contigo. Entonces, esta primera oración, el ángel del Señor anunció a María, nos cuenta ese versículo 28. Y luego dice: y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces también nos cuenta que ella, con esa palabra que le dijo el ángel, quedó embarazada. Porque dice aquí que la sombra del Señor, él le dice a María que la sombra del Señor te cubrirá. Y entonces en ese momento ella queda embarazada. Muy bien, concibió. He aquí la esclava del Señor. Esa frase que es la respuesta de María al ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces nos cuenta qué fue lo que pasó en este Evangelio de San Lucas. Miren ustedes esto tan bello. En 3 frasecitas, esta oración nos recuerda el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. ¿Y cada cuánto debemos hacer esa oración? Todos los días al mediodía, a las 12 en punto. Entonces acuérdense siempre a las 12. Miren lo cortica que es. ¿Cuánto nos demoramos haciendo esa oración? Nada, como un minuto. Entonces lo podemos hacer todos los días, es muy fácil. El ángel del Señor anunció a María, ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Y luego derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Entonces los escribo después. Muy bien, eso es todo lo que vamos a ver hoy, el Evangelio de San Lucas. Porque me interesa este curso lo hagamos muy bíblico, o sea, que aprendamos a mirar la palabra de Dios y al mismo tiempo vayamos preparándonos para recibir a Jesús. Entonces vayamos conociendo a Jesucristo. Vamos a empezar por ahí, por conocer a Jesús, por saber cuál es su historia, qué fue lo que pasó, cómo era la cosa, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo. Y vamos a tratar de no ir tan lentos, pero vamos a ir avanzando poco a poco, conociendo la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, por favor, los invito para que se lean el segundo capítulo, para que la semana entrante, cuando vengan,
ya tengamos avanzado un poco esa lectura y podamos hacerla más Dice María visita a su prima Isabel, ¿no es cierto? Vamos si no hemos terminado ese capítulo, vamos ahí en el verso 38, nos falta terminar el capítulo 1, que es la visita de María a Isabel y luego el nacimiento de Juan el Bautista y la circuncisión de Juan el Bautista. Y si pueden también léanse de una vez el capítulo 2 y entonces así vamos avanzando más rápidamente. La idea es que podamos ir conociendo lo que más podamos acerca del Señor, acerca de Jesús. Y así nos preparemos muy bien para recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Que el Señor me los bendiga, los guarde y los proteja, me los lleve a la vida eterna, pero todavía no. Amén. Hasta luego.